Dime, Iván, ¿cuál es tu duda? Hasta aquí va la pregunta de autos y modelos. Ok. Tengo un ejercicio que justo hoy día vamos a ver que es muy similar a ese, pero si quieres que lo resuelva, hoy día vamos a ver algo muy similar a ese. Ordenar los vendedores que más modelos vendieron. Que más modelos vendieron, ok. Supongo que 10 modelos, ok. Ordenar vendedores con más modelos. Supongo que al decir los vendedores que más modelos vendieron es sinónimo de decir los vendedores que más autos vendieron, supongo, ¿no es cierto? Ya, hoy día vamos a hacer un ejercicio súper similar. No habla sobre vendedores de autos y autos, pero es igual de vendedores y productos. Entonces, si quieres, ahí también le puedo añadir como que ese inciso que les dio la Licen de vendedores y, o sea, los vendedores que más modelos vendieron. En este caso sería los vendedores que más productos. Y ahí lo vamos a ver. No, parece que no está muy difícil. Tendríamos que ponerlo en un vector, ordenarlo, porque ya sabemos ordenarlo, ¿verdad? Bueno, ¿a qué se refieren los vendedores que más modelos vendieron? Porque los tres primeros que más vendieron, los dos primeros, o solo el que más vendió, o ordenarlos, no sé, podríamos ser cualquiera de esos tres. Porque es muy, ¿qué te digo? Es ambiguo, ¿no es cierto? Ese inciso lo que te pide ordenarlos. Dijo, ya, entonces lo vamos a ordenar. No es difícil, sería como que, bueno, ya, lo vamos a ver en su momento. ¿Ok? Vamos a resolver ese ejercicio. Ya, dale, sí, es ordenar básicamente. Vamos a poner en un vector los datos y los vamos a ordenar. ¿Ok? Creo, a ver. Sí, creo que sí, tendría que ser así. Ahorita vamos a ver, pero. Y entonces vamos a entrar a matrices. Parece que ustedes ya saben qué es una matriz, ¿no es cierto? Vamos a ser un poquito rápido. Básicamente es como que, bueno, habíamos dicho que los arreglos se dividen en tres, habíamos dicho. Bueno, para mí se dividen en tres, que son los vectores, matrices y los arreglos multidimensionales. Vectores ya hemos visto que básicamente es lo que estamos viendo ahorita, ¿no es cierto? Y las matrices ahorita lo vamos a ver. Multidimensionales ni los vamos a tocar. El vector de una matriz es básicamente esto, ¿ok? Es como una tabla, ¿verdad? Es como tener varios vectores unidos, ¿no es cierto? Aquí hay el primer vector, segundo vector, tercer vector, cuarto vector, ¿no es cierto? O también podría considerarse que es un vector, la matriz es un vector y en cada posición de ese vector tiene vectores, ¿no es cierto? Entonces, digamos que este es un vector y en este vector hay más vectores, en cada posición hay vectores, ¿no es cierto? También podría verse de ese sentido. Es igual un conjunto de espacios, ¿no es cierto?, donde puedes guardar datos, al igual que el vector. Solo que aquí la matriz ya no solo es de unidimensional, ¿no es cierto? El vector habíamos dicho que también se le llama arreglos unidimensionales porque tienen esta estructura, ¿no es cierto?, en una sola línea. Estos ya son bidimensionales porque tienen tanto filas y columnas, ¿verdad? Cada fila y columna de la matriz igual está enumerada, ¿ok? Por si acaso las filas son los vectores horizontales, ¿ok? O sea, esto es una fila y las columnas son los verticales, ¿ok? Y
Cada fila y columna se los enumera a partir del 1 y la matriz ya puede llegar al tamaño que tú quieras. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tengo 4 filas, 4 columnas, ¿no es cierto? Y por si acaso, la matriz no siempre tiene que ser cuadrada. ¿A qué me refiero? Que si hay 4 filas, también tiene que haber 4 columnas. Esa es una matriz, sí, pero no necesariamente es así. Puede que tenga 4 filas y 100 columnas, y también va a seguir siendo una matriz. ¿Ok? Incluso me puedo crear una matriz de 10 por 1, que sería igual a este vector. ¿Ok? Pero eso es innecesario, ¿no? Si voy a hacer una matriz de 10 por 1, para eso me creo un vector de tamaño 10 y listo, ¿verdad? Entonces, en ese caso no sería necesario utilizar una matriz. Para eso, vector, ¿no es cierto? Una matriz ya sería útil a partir de 2 por 2, ¿no es cierto? O de 2 por algo. Ahí ya sería bien interesante utilizar una matriz. Ok, entonces, esto es una matriz. Es lo mismo que un vector, solo que en 2 dimensiones. Tiene filas y columnas. Aquí también se puede insertar datos, leerlos, modificarlos. También se le da un nombre a la matriz, ¿ok? Y también se puede hacer cosas con esta matriz. Se puede recorrer la matriz, al igual que el vector, también la matriz. La peculiaridad de la matriz es que, bueno, el vector hasta ahora solo hemos visto que se lo puede recorrer de una manera, ¿no es cierto? De izquierda a derecha. También se podría recorrer el vector de derecha a izquierda, por si acaso, ¿ok? Pero esos son como que los recorridos más, los casi podría decirse que son los únicos recorridos que tiene un vector. Podría haber más súper raros, pero no comenzar desde la mitad y ir hacia la izquierda y después comenzar por el otro lado, ¿no es cierto? Pero eso ya nada que ver. Eso es imaginación. ¿No es cierto? Los que más se podrían utilizar, los recorridos que más se utilizan es de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Nosotros en realidad solo hemos utilizado de izquierda a derecha ese recorrido, o el recorrido parcial, ¿no es cierto? En la matriz hay muchos más tipos de recorridos, ¿ok? Hay muchos tipos de recorridos y va a depender qué recorrido tú necesites, dependiendo de qué problema quieras resolver, ¿ok? Con una matriz podemos modelar ese caso que les dio la Listen, de datos sobre vendedores y modelos, ¿no es cierto? Los vendedores van a representar las filas y los modelos van a representar las columnas, ¿no es cierto? Entonces, si la primera fila va a representar al primer vendedor y la segunda columna va a representar el segundo modelo, entonces el dato que va a estar en esa posición va a representar la cantidad de autos que vendió tal vendedor, ¿no es cierto? La cantidad de modelos 2 que vendió el vendedor 1, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, una tabla, ¿no es cierto? Básicamente representar cruce de datos. También se podría hacer una tabla de multiplicar, ¿no es cierto? Es fácil. También podríamos modelar juegos como el 3 en raya o como, no sé, el ajedrez también podríamos modelar. Podríamos hacer un pequeño programa donde era un pequeño juego, modelar el ajedrez, donde van a poder jugar 2 personas y van a poder mover sus fichas donde quieran. O sea, podría ser igual. Eso con matrices. ¿Ok? Entonces, las matrices pueden servir para muchas cosas, pero para lo que normalmente se va a utilizar en esta materia es para representación de datos, o sea, el estilo de ejercicio que les ha dado la Listen y que también vamos a ver ahorita, donde dice que tantos vendedores han vendido tantas cosas, o incluso otro tipo de datos igual, no solo vendedores. ¿Ok? Entonces, esta es una matriz. Si se dan cuenta, las posiciones ya no solo son un dígito, ¿no es cierto? Como en los vectores. En los vectores tú decías edades en la posición 5, entonces se refería a esto. Aquí las posiciones ya son entre 2 dígitos, como el cuadro cartesiano que aprendemos en álgebra, ¿no es cierto? Un punto está representado por dos números, ¿no es cierto? Que te dice el X y el Y en la posición que está ese punto. Lo mismo en la matriz, ¿ok? Aquí ya hay filas y columnas, entonces igual, si tú quieres hablar de esta posición que está aquí, es la 2 2, ¿no es cierto? Fila 2, columna 2. Si quieres hablar de esta, es la 3 4, fila 3, columna 4. Por si acaso, siempre que tú quieras hablar sobre una posición de la matriz, siempre se dice primero la fila y luego la columna. ¿Ok? Si yo quiero hablar de esta posición, bueno, esta es la 1 1, no hay mucho lío. Si yo quiero hablar de esta, sería la 1 2. ¿Ok? No es la 2 1. La 2 1 sería la fila 2, posición 1, o sea, este. ¿Ok? Entonces primero se dice la fila y luego la columna. ¿Ok? Igual que los vectores, en las matrices igual se pueden hacer las operaciones básicas, ¿ok? Y las mismas, insertar, modificar y obtener, ¿ok? Y se van a dar cuenta que es muy similar, y es más, ya deben saber cómo se hace.
Para insertar o modificar datos dentro de una matriz, se pone primero el nombre de la matriz y entre paréntesis la posición de la fila primero, como les he dicho, coma, posición de la columna. Y luego le asignas el dato, ¿no es cierto?, que quieres guardar en esa posición. Esto es asignación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la matriz datos, en la posición 2, 4, quiero guardar el 5. Entonces, ¿dónde se guardaría? En la fila 2, 2, 4, sí. En esta posición, ¿no es cierto? Columna 4. ¿No es cierto? Ahí está. Aquí estaría el 5. Y así en cualquier posición, ¿ok? Siempre, como les he dicho, vamos a comenzar en 1 a 1, ¿no es cierto? Esta es la primera posición de la matriz. Fila 1, columna 1, ¿ok? Después, para obtener datos de la matriz es muy similar igual, como en vectores. Se pone el nombre de la matriz, paréntesis, posición de la fila, posición de la columna. Y listo. Y así obtienes un dato de la matriz. Y obviamente, como en vectores, nunca van a ver esta instrucción sola. Esto siempre va a manejarse como si fuera una variable. Como si estuvieras asignando, por ejemplo, una variable, como si estuvieras imprimiéndola o como si estuvieras utilizando una condición. ¿No es cierto? Aquí estoy utilizando de esas maneras. Y aquí en este caso estoy obteniendo el dato que está en la posición 2, 4, o sea, el 5, básicamente. Fila 2, columna 4. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, es muy similar a vectores. Lo único que cambia es que en vectores le poníamos solo un dato entre los paréntesis, ¿no es cierto? Que era el índice del vector, la posición. Matrices, como ya es bidimensional, 2 dimensiones, entonces tienes que especificar la fila y la columna. Nunca se va a poder solo especificar una fila, ¿no es cierto? Solo poner uno aquí no te va a dar, porque la matriz no solo tiene una posición, tiene la posición de las filas y también de las columnas. ¿Ok? Entonces funciona muy similar a los vectores. También las matrices tú le dices de qué tipo va a ser. No puedes meter cualquier tipo dentro de la matriz, al igual que los vectores, ¿recuerdan? No puedes meter un entero en esta posición y luego un real y luego un booleano y luego una cadena y más abajito otro booleano, no puedes. Los datos todos tienen que ser de un mismo tipo, porque al crear una matriz tú especificas de qué tipo de dato va a ser esa matriz. ¿No es cierto? Igual que en los vectores. ¿Ok? Ahorita vamos a entrar a Visual Basic para ver todas estas cositas. Pero antes vamos a hablar de su recorrido. ¿Ok? El recorrido más común que se hace en matrices es este. ¿Ok? Se comienza en la fila 1, como lo indica la flechita, y en la columna 1. ¿Ok? En la primera posición, básicamente. ¿Y hacia dónde se recorre? Hacia la derecha. ¿No es cierto? Manteniendo la fila, ¿no es cierto? Entonces vamos a recorrer hacia la derecha toda la fila hasta la última posición. Cuando llegamos a la última posición, siguiente fila. Y lo mismo, de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Recorremos, siguiente fila, de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Siguiente fila, derecha a izquierda, ¿ok? Y así, si se dan cuenta, hemos visto todos los espacios que tiene la matriz, ¿no es cierto? Hemos visto por cada fila todas sus columnas, ¿no es cierto? De derecha a izquierda, de arriba a abajo. Ese es el orden en la que hemos visto ahorita la matriz. ¿Ok? Y eso no es muy difícil de hacer. ¿Ok? Ahorita vamos a entrar a Visual Basic. Ahí de paso vamos a ver cómo se crea una matriz. Aunque tal vez ya lo saben, ¿no? Pero por si acaso. Tal vez no todos saben. Ya. Me voy a crear un botoncito. Ya. ¿Cómo me creo una matriz? ¿Cómo se declara una matriz? Como siempre, primero dim, el nombre de la matriz, en este caso que se llame datos, y igual que el vector, pones paréntesis y dices de qué posición a qué posición, ¿no es cierto? Digamos del 1 al, vamos a hacer pequeñito, 5, ¿ok? Pero como en los vectores hacías esto para decir cuántas posiciones tenía, ¿no es cierto? Pero como la matriz ya es bidimensional, o sea, tienes que decir cuántas filas y cuántas columnas quiera que tenga, entonces tienes que hacer, igual, tienes que especificar cuántas filas va a tener y cuántas columnas va a tener. Entonces, lo que ahorita yo estoy haciendo es decir que va a ir desde la fila 1 hasta la fila 5. ¿Ok? Le voy a poner 4 para que sea igual que el ejemplo. Entonces va a tener 4 filas, ¿verdad?
Después se pone coma y dices que vaya desde la columna 1 hasta la columna 4. Entonces, ahora estoy creando las columnas. Entonces, va a estar 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Y luego se pone el tipo de datos de que va a ser la matriz. En este caso va a ser enteros. ¿Ok? Entonces, aquí se especifica dos rangos, por así decirse, el de las filas y de las columnas, ¿no es cierto? En vectores solo se especificaba un rango que era su tamaño y ya, ¿no es cierto? Porque es unidimensional. Como este ya es bidimensional, entonces tienes que especificar dos tamaños, filas y columnas. Y como les dije, no siempre tiene que ser la misma cantidad de filas y columnas. Puede que tenga 4 filas, 100 columnas, como les he dicho, ¿no es cierto? Y va a estar bien, no hay problema, se puede hacer eso. ¿Ven? Y bueno, creo que no hay problema de cómo, ustedes creo que ya saben cómo se hace esto, funciona igual que en vectores. Entonces vamos a hacer directamente el recorrido, ¿ok? ¿Cómo simulamos este recorrido que les acabo de enseñar? Si se dan cuenta, por cada fila tenemos que recorrer cada columna, ¿no es cierto? Por ejemplo, estamos en la fila 1, entonces tenemos que recorrer columna 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Llegamos hasta la columna 4, siguiente fila recién, ¿verdad? Y ahí otra vez desde la columna 1, 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, este recorrido de columnas, ¿no es cierto? Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, es como recorrer un vector, ¿verdad? Es como recorrer un vector. ¿Y cómo recorríamos un vector? Con un for, ¿no es cierto? Que comenzamos en la posición 1 y va a ir hasta el 10 de 1 en 1, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos que hacer lo mismo. Si vamos a recorrer una fila, es como recorrer un vector. ¿Ok? Entonces necesitamos un for para recorrer. For, voy a crear la variable que se va a llamar columna. Porque está ahí. Columna. Va a comenzar en la columna 1 siempre, ¿no es cierto? Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Va a comenzar en la 1, va a ir en este caso hasta la columna 4, de 1 en 1, ¿verdad? Voy a poner en su final. Y listo. Con este for ya recorreríamos las columnas, ¿no es cierto? Cada vez que estamos en una fila, recorreríamos las columnas. Pero con ese for solo recorremos columnas. También tenemos que recorrer filas, si se dan cuenta, ¿no es cierto? Por cada fila hay que recorrer las 4 columnas. Una vez que terminamos de recorrer las 4 columnas, que lo hacemos con este for que acabo de crear, tenemos que irnos a la siguiente fila, ¿verdad? Y a la siguiente fila, otra vez recorrer todas las columnas, terminamos las 4, siguiente fila. Y si se vuelven a dar cuenta, ir de fila en fila es como ir también de vector, de posición en posición en un vector, ¿no es cierto? Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, ¿verdad? Es como si estuviéramos recorriendo un vector igual, las filas, ¿no es cierto? Comenzamos en 1, vamos a ir hasta el 4, de 1 en 1. Entonces, para recorrer las filas, ¿no es cierto? También necesitamos un for, ¿ok? O sea, estamos haciendo fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Es como recorrer un vector de 4 posiciones. ¿Cómo recorremos un vector? Con un for. Entonces, también necesitamos un for para las filas, ¿ok? Que va a ser muy similar a esto. Solo que aquí le voy a poner en vez de columna fila, para que se entienda que ese for va a recorrer fila. La cuestión es dónde va a ir ese for. ¿Va a ir por encima del for de la columna? ¿Va a ir por debajo? En realidad, donde va a ir ese for es a los extremos de este for. Es más, es mejor decir que el for de las filas, dentro del for de las filas va a estar el for de las columnas. ¿Por qué? Porque yo necesito un for para recorrer filas, como les acabo de decir, ¿no es cierto? Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, ¿verdad? Pero por cada fila que yo vea, tengo que hacer el recorrido completo de las columnas, ¿no es cierto? Estoy en la fila 1, columna 1, 2, 3, 4. Fila 2, columna 1, 2, 3, 4. Fila 3, columna 1, 2, 3, 4. Entonces, por cada fila que yo vea, tengo que hacer el recorrido completo de las columnas. Entonces, es por eso que aquí el for de las columnas tiene que estar por fuera de las, perdón, el for de las que recorre las filas tiene que estar por fuera de las columnas. Entonces aquí tendría que poner fila, va a comenzar en la fila 1, va a ir hasta la fila 4, de 1 en 1, ¿no es cierto? Y su final tendría que ser debajo de todo. Next, fila. Entonces, si se dan cuenta, tengo un for y dentro de ese for tengo otro for, ¿no es cierto? Y esto va a simular el recorrido de la matriz, porque voy a comenzar en la fila 1
¿no es cierto? Voy a entrar a su cuerpo y voy a decir, voy a comenzar en la columna 1, ¿verdad? Voy a hacer lo que tenga que hacer dentro de este for y voy a volver al encabezado de este for, el de las columnas. Entonces ya no voy a estar en la columna 1, voy a estar en la columna 2. Entonces, ¿en qué posición estaría? En la fila 1, columna 2. Luego estaría en la fila 1, columna 3. Luego estaría en la fila 1, columna 4. Y luego estaría en la fila 1, columna 5. Pero como ya no va a pasar, ¿no es cierto? Porque solo tiene 4 posiciones, entonces se va a salir. Y como esta es la última instrucción de este for, va a volver al encabezado y la fila se va a actualizar a 2. Va a ser fila 2 después. Va a entrar aquí otra vez al for, columna, otra vez va a comenzar en 1. Va a ser fila 2, columna 1. Después va a ser fila 2, columna 2. Fila 2, columna 3. Fila 2, columna 4. Se sale y fila se actualiza a 3. Y otra vez columna va a comenzar en 1. Fila 3, columna 1. Fila 3, columna 2. ¿No es cierto? Así funcionan los for, básicamente. El ciclo repetitivo, ¿no es cierto? Entonces, con estos dos fors vamos a poder simular este recorrido. ¿Cierto? Por cada fila vamos a recorrer todas las columnas. Derecha, izquierda, de arriba a abajo. ¿No es cierto? Entonces, solo con estos dos fors ya podemos recorrer la matriz. No hay nada más que hacer. Aquí adentro de este for, ya tú tienes que poner lo que quieres hacer por cada posición de la matriz. ¿No es cierto? Porque como voy a recorrer todas las posiciones de la matriz, tengo que poner qué cosa voy a hacer cuando esté aquí, digamos. Por ejemplo, yo quiero llenar mi matriz con datos que me va a dar el usuario. Entonces, aquí adentro lo que tendría que hacer es que en la matriz datos, en la posición fila, columna, va a ser igual a el dato que voy a leer del usuario, o sea, input box. Listo. Entonces, básicamente, este for lo que está haciendo es llenar mi matriz con datos que me va a dar el usuario. Voy a recorrer toda la matriz y voy a ir por cada posición que vea insertándole un dato, ¿no es cierto?, que me va a dar el usuario. Y listo, de esa manera se puede recorrer la matriz. Esa es la forma más común de recorrer la matriz. ¿Qué otra forma clara que se nos puede ocurrir de recorrer la matriz puede haber? Por ejemplo, en vez de ir por cada fila, ver todas las columnas, ¿no es cierto? Por cada fila veo todas las columnas, puedo hacerlo al revés. Por cada columna voy a ver todas las filas. ¿Eso qué significa? Que voy a comenzar aquí, pero en vez de ir para allá, voy a ir para abajo. ¿No es cierto? Voy a ir abajo, luego voy a venir aquí, voy a ver esto, luego así y luego así. ¿No es cierto? Ese es otro recorrido que también se utiliza mucho, por si acaso. ¿Ok? Otro recorrido podría ser que solo quiero recorrer dos filas de la matriz, por ejemplo, la fila 1 y la fila 2, y ya no quiero ver las demás. Se puede hacer. Puedo verlo por cada fila, todas sus columnas, o sea, como lo estoy haciendo aquí. O también solo puedo recorrer las dos filas, pero por cada columna, todas sus filas, o sea, ir así, básicamente. También se puede hacer y a veces es necesario. Tal vez solo quiero ver una fila de la matriz, entonces ahí solo sería ver esto, ¿no es cierto? Sería un simple for, como si estuviéramos recorriendo un vector. O tal vez solo quiero ver una columna de la matriz, ¿no es cierto? Entonces igual sería otro for. O tal vez quiero ver filas saltadas de la matriz. Tal vez quiero hacer esto, ¿no es cierto? Y me salto directamente al 3. Después veo la primera fila y después me salto directamente a ver la fila 3. También, dependiendo de lo que quieras hacer en realidad. ¿Ok? Entonces, hay muchas formas de recorrer. Incluso alguna vez me tocó hacer un recorrido súper raro, que es en espiral. Tendría que comenzar en este y venir así, luego bajo, luego vuelvo, luego subo, luego vuelvo y así, en espiral, básicamente. Alguna vez me tocó hacer eso, pero la verdad es que solo una vez. Nunca necesité después más. Los que más he utilizado es de arriba abajo, no, de derecha, izquierda, arriba, abajo, ¿no es cierto? O sea, por cada fila ver todas sus columnas, que es el que está aquí, ¿no es cierto? El que les muestro ahorita. Después, al revés, por cada columna ver todas sus filas, que va de arriba, abajo, de derecha, izquierda. También me tocó hacer el recorrido parcial, solo ver dos filas de la matriz, ya sean saltadas o seguiditas, dos columnas de la matriz igual. Esas son las más comunes. ¿Ok? Después puedes hacer el recorrido en X incluso, puedes hacer en diagonal el recorrido. Eso es fácil, la verdad, no es muy difícil hacer. Puedes recorrer la matriz solo su diagonal, por ejemplo. O sea, esto. Después subir y venir así y ya. Si quieres puedes hacer eso, no pasa nada. ¿Ok? Se puede hacer y no es difícil. Pero los más comunes son los que les he dicho.
de derecha a izquierda, de arriba a abajo, o al revés, de arriba a abajo, izquierda a derecha. O ver la matriz parcialmente, ¿ok? Ahorita lo que hemos hecho es este, que les he mostrado tal cual, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, que es el más común para recorrer una matriz. Y para recorrer al revés, o sea, en vez de que vaya de por cada fila ver todas sus columnas y quiero que vaya por cada columna ver todas sus filas, solo es cambiar una cosa en esto. ¿Qué tengo que cambiar? Que aquí, en vez de fila, diga columna. Aquí, en vez de columna, diga fila. Y esto lo mantengo. Esto lo mantengo. Esto no tengo que cambiar. Esto se queda así. Y solo cambiando esas variables, esto va a recorrer de abajo a arriba, de derecha a izquierda. Si la fila fuera números y las columnas letras, ¿cómo asignaríamos las variables para llenar la matriz? Si la fila fuera números y las columnas letras. ¿A qué te refieres? O sea, estos, sus índices, si las filas fueran enumeradas y las columnas fueran letras, A, B, C, D, E, así. Ya, creo que sí te referías a eso. O sea, creo que a lo que tú te refieres es que si las filas fueran números, como tú dices, o sea, que estuvieran enumeradas y las columnas fueran letras, o sea, aquí sería A, B, C, D, E, ¿cómo llenaríamos? Obvio, porque con un for solo se puede hacer números, ¿no es cierto? Uno, 2, 3, 4 y aquí también. Pero la matriz, al igual que los vectores, sus posiciones siempre van a ser números. Imposible va a haber una matriz que te diga A, B, C, D, E, F, G aquí. O sea, los índices de las columnas, las posiciones, las columnas tal cual, ¿no es cierto? Nunca va a existir columna A o columna B o columna C. En Visual Basic no se puede hacer eso. Siempre que tú te crees un, una matriz, aquí tú le estás diciendo que va a ir desde la fila 1 hasta la fila 4 y desde la columna 1 hasta la columna 4. No le puedo decir que vaya desde la columna A a la columna D, por ejemplo. Eso creo que me causa error. Me causa error, ¿no es cierto? Entonces, la matriz nunca va a ser filas, números y columnas, letras, nunca. Como el ajedrez, ¿no es cierto? En el ajedrez creo que las filas son números, hasta el 8, ¿no es cierto? Hay 8 filas. Y las columnas son A, B, C, D, E, F, G, H, ¿no es cierto? Pero no va a poderse hacer esa matriz. ¿Ok? Para simular un tablero de ajedrez, tienes que hacer del 1 al 8, del 1 al 8. O sea, aquí sería del 1 al 8 y del 1 al 8. ¿Ok? Y si digamos tú quieres que simular un juego de ajedrez y el jugador dice quiero que mi ficha se mueva del 2A al 5D, digamos, lo que tendrías que hacer es decir, ok, A equivale a 1, B equivale a 2, C equivale a 3, así, ¿no es cierto? Cosa de que manejes puros números, ¿ok? Nunca vas a poder crear una matriz que las filas sean números y las columnas sean letras, por ejemplo. Con nombres y sueldos. Sí, ¿qué te digo? Para llenar la planilla de sueldos con nombres y sueldos, tal cual. Ahí lo que tendrías que hacer para llenar una planilla con nombres y sueldos, vas a tener tu matriz, ¿no es cierto? Donde va a estar con índices del 1 al n. Va a tener, digamos que las filas van a ser, va a representar un nombre, ¿no es cierto? La fila 1 va a representar un nombre, la fila 2 otro nombre, la fila 3 otro nombre. Este que sea Pepe, este que sea Juan, este que sea Ana, por ejemplo. Entonces, para saber que esta fila pertenece a Pepe, te tendrías que crear un vector, donde tú dirías que en la posición 1 es Pepe. Entonces, como Pepe está en la posición 1, en la matriz la fila 1 pertenece a Pepe. Si tú pones en la posición 2 del vector Ana, entonces la fila 2 de la matriz pertenece a Ana. Aquí pones Juan, que es la posición 3 del vector, entonces la fila 3 de la matriz pertenece a Juan. De esa manera tú podrías hacer relación de fila-nombre, por así decirse.
¿no es cierto? Por ejemplo. Pero ahí tendrías que sí o sí crearte un vector para decir que la fila uno de la matriz de sueldos, por así decirse, pertenece a tal persona. O incluso, mentira, ni siquiera. Lo que tendrías que hacer para llenar la planilla de sueldos con nombres y sueldos es crearte una matriz de, no sé, supongamos que vas a tener 10 empleados. Supongamos que vas a tener 10 empleados. Te creas una matriz de 2 por 10 donde la primera posición, no se puede. Pues la matriz no puedes poner un nombre aquí y un número aquí, no se puede. En todo caso, si es que te estoy entendiendo bien, si tú necesitas una planilla donde va a estar un nombre y un sueldo al lado, te crearías dos vectores, ¿no es cierto? Un vector para nombres y otro vector para su respectivo sueldo. Entonces, en el de nombres tú pones Juan y en el vector de sueldos también que va a estar en la misma posición que el nombre Juan sería el sueldo de Juan, ¿verdad? Por ejemplo, en la posición 2 de nombres está Ana, entonces en el vector de sueldos, el que está en la posición es de Ana también, ¿no es cierto? Si es que te estoy entendiendo así. ¿Ok? De todas maneras, después tengo un ejercicio bien interesante donde vamos a ver todo eso. Bueno, un ejercicio que les analicen, similar. Si es que te he entendido, si es que a eso te referías. Tal vez no te he entendido bien. Pero bueno, lo que he entendido te he explicado. Como les digo, entonces nunca va a poder haber filas con letras o columnas con letras. Siempre va a ser número, número. ¿Ok? Y si tú le quieres relacionar un nombre o una cadena a una fila o a una columna, por ejemplo, yo quiero que representar el tablero de ajedrez y quiero que las columnas en vez de uno sea A, entonces te creas un vector donde vas a decir columnas, digamos que se llame, entonces la posición uno va a ser A, la posición 2 va a ser B, la posición 3 va a ser C. Entonces, de esa manera vas a poder hacer esa relación, digamos. Pero incluso eso creo que es innecesario. Por dentro solo manejas números y ya. Pero si es que se necesita en algún caso. ¿Ok? Es por eso que el recorrido de matrices solo es con números, si se dan cuenta. La columna es un número que va a ir desde el 1 al 4 y la fila es un número del 1 al 4. ¿Ok? Nunca va a ir desde el A hasta la C o hasta la D. No se puede. Las matrices, las posiciones solo son números. Entonces, en este caso, volviendo al tema, estamos recurriendo a toda la matriz para llenar datos. Y esto no debería haber ningún problema. Algo importante, o sea, si ejecuto esto, bueno, tendría que crear sus variables, que me faltan, que es dim, columna integer, dim, filas integer. Si ejecuto esto, me va a pedir los datos, pero no va a pasar nada más. Columna, que está mal. Aquí también tengo que invertir, ¿no es cierto? Porque este for es de la fila y aquí está columna. Entonces aquí tengo que poner fila. Y aquí tengo que poner columna. Y aquí solo voy a pedir datos, ¿no? Me debería pedir 16 datos en total, porque es una matriz de 4 por 4. Pero bueno, no quiero hacer todo, porque lo único que hacer es llenar la matriz. Ahora la cosa es cómo lo va a mostrar, ¿no es cierto? Mm, a diferencia de los vectores, que nosotros teníamos un elemento aquí, un ratito, ¿qué pasa? Ya. Tenemos un elemento aquí que es cuadro de lista, ¿no es cierto? Que nosotros ponemos aquí esto y aquí podríamos mostrar un vector, ¿no es cierto? Ver todos sus datos. Para la matriz no existe un elemento para mostrar matrices, ¿ok? No hay un cuadro de matriz que se llame así, digamos, para mostrar una matriz. No existe, ¿ok? Entonces, como que no hay un elemento para mostrar fácilmente una matriz, ¿ok? Entonces vamos a tener que utilizar los elementos que tenemos para simular, mostrar una matriz. Por ejemplo, una cosa que podríamos hacer es agarrar cuadros de texto y como mi matriz es 4 por 4, entonces que cada cuadro de texto sea una posición, ¿no es cierto? Pero esto sería lo peor, ¿ok? Esto vamos a sería como que poner así. Como es 4 por 4, entonces hacer así, ¿no es cierto? Pero esto es todo un lío, o sea, primero que nada, cada cuadrito tiene un nombre distinto. Textbox 1,
textbox 2, textbox 3, ¿no es cierto? Es decir, textbox 5, y tendría que crearme 16 textbox, ¿no es cierto? Para representar cada posición. Entonces, esto sería una alternativa, pero no sería una buena alternativa. O sea, esto sería muy difícil de manejar. Otra alternativa que en realidad yo lo utilizaba harto antes era crearme un cuadro de lista, que es donde se muestran los vectores, ¿verdad? Un cuadro de lista por columna que tenga mi matriz. En este caso, mi matriz tiene 4 columnas, ¿verdad? Entonces me voy a crear 4 listbox, o sea, cuadros de lista, ¿no es cierto? Y aquí voy a ir poniendo tal cual los datos, ¿no es cierto? En este caso sería así, y así, y así, ¿no es cierto? Y entonces aquí pondría mi matriz en cada listbox. Y esto lo utilizaba antes. Y ahora creo que la mejor forma que recién me he dado cuenta este semestre de utilizar, eh, de mostrar una matriz es solo poner un listbox como este, ¿no es cierto? Este es un listbox, es el listbox 1. Solo poner uno, hacerlo un poquito más grande, obviamente. Y, ¿qué les digo? Tendríamos que hacer lo siguiente. A ver, vamos a irnos al código. Aquí estamos llenando la matriz de datos, ¿no es cierto? Entonces, para mostrar, igual tendríamos que recorrer toda la matriz, ¿verdad? Para ir viendo dato por dato. Tendríamos que recorrer toda la matriz para ver qué dato es y mostrar, ¿no es cierto? Entonces, para eso necesitamos hacer otra vez estos fors. ¿Ok? Solo que voy a volver a lo que estaba antes. Fila, la columna. O sea, que para que vaya de derecha a izquierda, de arriba a abajo. Es columna y aquí es fila. ¿Ok? Tendría que utilizar igual dos fors para recorrer toda la matriz. Solo que esta vez en vez de pedir datos, obviamente, ya no necesito pedir, quiero mostrar, ¿no es cierto? Lo que tendría que hacer es, yo ya tengo mi listbox 1 aquí para mostrar mi matriz. Lo que vamos a hacer es, como esto solo muestra vectores, no muestra matrices, entonces vamos a formar una cadena. Vamos a crearnos una cadena que se va a llamar fila, que va a comenzar vacío. Igual de una vez le pondré dim. No, pues no puedo llamarlo fila porque ya existe una variable que se llama fila, que se llama fila cadena. Listo, as, igual fila cadena. Y así es como lo hace la listen. Bueno, es lo último que he visto que hace la listen. Lo que hace es todos los datos de una misma fila, todos los datos que van a estar en esta fila, por ejemplo, los concatena en una sola cadena. ¿Ok? Entonces sería, estoy en la posición 1, 1, por ejemplo, entonces voy a decir fila cadena va a ser igual a fila cadena concatenado con el dato actual, que sería datos en la posición fila columna. Está. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Cuando esté en la posición 1, 1, esta cadena va a estar así, tal cual, vacía, ¿no es cierto? Sin nada. Entonces voy a concatenar la nada con el primer dato, ¿no es cierto? Luego, este for va a venir otra vez a la cabeza, a decir columna 2, vamos a estar en la fila 1, columna 2, pero en fila cadena ya va a estar el primer dato. Aquí le vamos a añadir el siguiente dato, ¿verdad? O sea, el de la posición 1, 2. Luego vamos a añadirle la posición 1, 3 y la de la posición 1, 4. Ahí tendríamos todos los datos de la primera fila, ¿ok? En una cadena. Y al salir de este for, que recorre las columnas, ¿verdad? O sea, hace esto, vamos a concatenar. Cada vez que veamos una posición, lo vamos a concatenar a nuestra cadena, ¿no es cierto? Lo estamos concatenando y es esta variable, fila cadena, ¿no es cierto? Cuando salgamos de este for, significa que ya hemos recorrido las 4 columnas, o las columnas que tendríamos que haber recorrido. Entonces, como ya tenemos toda una fila armadita en esta variable, lo que tenemos que hacer es añadir a nuestro listbox. Listbox 1.addItem. Y aquí le añadimos fila cadena. Y en realidad ya está. Y esto va a añadir a nuestro listbox la primera fila.
la matriz, ¿cierto? Que va a ser una cadena. Luego va a volver al encabezado y va a irse a la siguiente fila, fila 2, ¿no es cierto? O sea, va a venirse aquí. Y va a hacer otra vez eso, va a recorrer la columna 1, columna 2, columna 3. Y eso otra vez tendría que concatenar a esta variable, fila cadena. Entonces, hasta que vaya a la columna 4, cuando ya esté en la columna 4 ya va a estar concatenada todos los datos de la fila 2, ¿verdad? De la fila 2 va a ir hasta el 4, y cuando ya esté en el 4, ya va a estar concatenado todos los datos de la fila 2. ¿Ok? Y eso al salir otra vez va a añadir al listbox. Entonces va a salir en la filita de abajo. Y entonces así armaríamos nuestra cadena. ¿Ok? Solo que esto ahorita me acabo de dar cuenta, no debería estar aquí. Eso debería estar aquí adentro. Porque cada vez que vuelvas a recorrer una nueva fila, fila cadena tiene que comenzar en vacío, ¿no es cierto? Cada vez que recorra. O sea, tendría que ver primero estos datos, ¿no es cierto? Concatenarlos, mostrarlos, y para la siguiente vez, otra vez fila cadena tiene que estar vacío para mostrar la siguiente fila, para comenzar a armar otra vez la siguiente fila. Porque si no estuviera en vacío, imprimiríamos para la segunda fila estos datos unidos con estos datos, que nada que ver. ¿Ok? Entonces, por eso pongo aquí adentro. Cada vez que veamos una nueva fila, hay que reiniciar, por así decirse, esta variable. Y vamos a ver cómo sale. Voy a poner en orden los datos. Es de 4 por 4. Uy, no, me estoy equivocando. Va a tardar mucho si hago esto. Me he olvidado. Que sea de 4 por 4 nomás. Y solo vemos 16 datos. Y creo que me he saltado un dato. Ya. Y si se fijan, ha salido un poquito raro, sí, eso sé. Pero me muestra la matriz en realidad. Me muestra, como yo he insertado los datos en orden, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí está mal. Aquí solo tendría que ir hasta el 8, ¿no es cierto? ¿O por qué está pasando eso? A ver, 1, 2, 3, 4. Esa fila está bien. 5, 6, 7, 8, 9. El 9 ya no debería estar aquí. Aquí debe estar 9, 9, 10, 11, 12. Aquí está el 13 más. 13, 14, 15, 16. Ah, ya, es que algo está haciendo mal. ¿Dónde estoy haciendo mal? Y la cadena. Tal vez he escrito mal alguna variable que es lo más seguro. Columna, columna. Y la cadena, datos, fila, columna. Y la cadena. Aquí estaría mal, creo. Segundo uno, fila, columna. A ver, no, no sé por qué. Vamos a tener que utilizar el depurador. Me ha pedido 17 datos. A no ser de que haya escrito mal. A ver, venimos aquí. Estamos en la fila uno, columna uno. Me pide un dato. Aquí va a ser el uno. Eh, estaríamos en la fila uno, columna 2. Sí. 2, está bien. Columna 3. Columna 3, sí, perfecto. 4. Y aquí debería salir. O sea, debería entrar una vez más. No, mentira. Va a salir, está bien. Porque ya estábamos en columna 5, creo. Sí, está bien. Y ahora va a estar en fila 2. Perfecto. Columna 1 debería comenzar de nuevo. Vamos a ver. Columna 1 está bien. Vamos en el 5, 6, 7,
Y aquí ya no debería entrar. Perfecto, o sea, eso está columna 5. Ya. Fila 3, perfecto, está yendo bien. Columna 1, 9, 10, está bien. 11, 12, y ya no debería entrar ahí. Sí, ya no se sale porque columna era 5, perfecto. Esta debería ser la última vez, fila ya es 4. Está bien. A ver, columna 1, ¿verdad? A ver, columna 1 está bien. 13, está bien. 14, 15, 16. Y aquí ya no debería entrar. No está. ¿Y por qué hace rato que yo? Tal vez me he equivocado. Pero igual mostraba mal. O he puesto mal los datos, tal vez he puesto mal los datos y no me he dado cuenta. Y aquí, ya, mi matriz ha llenado bien, de hecho, ha llenado bien. Y ahora para mostrar, voy a recorrer toda la matriz. No debería haber ningún problema. Creo que hace rato llené mal los datos. Aquí creo que es fila cadena. La primera fila sería 1, 2, 3, 4, está bien, y eso se va a añadir. Va a ser para la segunda fila. Ahí está, 5, 6, 7, 8, se va a añadir. 9, 10, 11, 12, se va a añadir. 13, 14, 15, 16, se va a añadir y ahí termina. Ah, ya. Sí, seguro. He llenado mal hace rato la matriz, los datos, ¿no? Y si se fijan, ahora sí está bien, ¿no es cierto? Me muestra la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Ok? Entonces me está mostrando bien. Creo que hace rato el problema fue que inserté mal los datos. Ahora, una cosa para hacerlo un poquito más ordenadito, por así decirse, sería, ¿qué podríamos hacer? Concatenar un espacio al final. Vamos a concatenar un espacio. Vamos a ver cómo sale. Me voy a tener que llenar otra vez todo. Y se ve mucho mejor. O sea, no, no perfecto, pero mejor que antes, ¿no es cierto? Ahora está, ya no se ve todos los números pegaditos. Se ve que este, por ejemplo, es 10, ¿no es cierto? Hace rato no se podía diferenciar si era 10 o 91, ¿no es cierto? Ahora sí, porque tiene espacio. El otro problema sería de que salga tal cual un cuadradito, ¿no es cierto? Que el uno esté aquí y si se fijan, la matriz aquí no está del mismo tamaño, ¿no es cierto? Pero eso es porque aquí hay hay números de 2 dígitos y aquí solo hay números de 1 dígito. Entonces, por esa diferencia de tamaño se recorre un poco más esta cadena. ¿Ok? Para eso tendríamos que hacer controles de números. Es decir, si este es un número de 1 dígito, darle 3 espacios. Si este es un dígito de dos, si este es un número de 2 dígitos, solo darle un espacio. Y así, de esa manera, más o menos, podríamos hacer de que salga más bonito, ¿no? Una matriz, algo así, ordenadita, ¿no es cierto? Todos en su fila y todos en su columna. Pero eso ya es mucho más difícil. ¿Ok? Eso ya es un programa bien hechito, un algoritmo bien hechito. Entonces, lo que yo he visto que hace la Listen, lo único que hace es esto. ¿Ok? Lo único que hace es, concatena en una variable todo lo que hay en una fila, lo separa con espacios, obviamente, y lo pone al listbox. Y la siguiente fila, siguiente ítem del listbox, ¿no es cierto? Entonces, así se va a ir armando. Y hoy nunca les va a salir ordenadito, a no ser de que todos sus números, vamos a hacer la prueba. Bueno, aquí tengo que no hay que olvidarse siempre poner aquí el listbox1.clear para que se limpie cada vez que vuelva a tocar el botón. Lo ideal sería que salga así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿No es cierto? Así súper ordenadito, cuadradito, como una matriz, ¿verdad? Y separaditos por espacios y todo. Pero esto se arruina cuando hay un número que ya no es de un dígito, por ejemplo. Creo que está bien, creo que no me he equivocado, clarito va a ser. Por ejemplo, miren, el último dígito lo puse, el último número, que es el 16, lo puse de dos dígitos. Y si, ya se sale, ¿no es cierto? Porque obviamente es un número de dos dígitos, entonces es un carácter más que los otros, ¿no? Entonces, imagínense que el 16 lo he puesto justo aquí, entonces va a ser que toda la fila se recorra un poquito más. Entonces, como les digo, o sea, para que salga bonito, sin importar cuántos dígitos tenga un número, es un algoritmo hay que hacer para eso. Eso es más complejo. Y según lo que he visto, con la Alice no hace eso. Simplemente hace lo que esto, ¿no es cierto? No le importa si sale cuadradito a la matriz. Lo único que quiere ver es los datos que tiene la matriz. Entonces, solo hace esto. ¿Ok? Y así se mostraría una matriz en realidad. Creo que sería una buena forma. Una forma rápida en realidad de mostrar una matriz, ¿ok? Ahora, ahora es, tenemos media horita. Nos pasaremos directamente al ejemplo y ahí les voy a mostrar cómo se puede recorrer de distintas maneras la matriz, porque para el ejemplo necesito recorrer de otras maneras la matriz, ¿ok? ¿Qué dice el ejemplo? Diseñar un programa en Visual Basic que permita leer los precios de 5 artículos y las cantidades vendidas por una empresa en sus 4 sucursales. Este es un ejercicio muy similar al que les dio la Listen, al que me dijeron, ¿no? El de 5 vendedores con 10 modelos. ¿Ok? Solo que aquí es 5, o sea, en vez de modelos es artículos y en vez de vendedores es una sucursal. ¿Ok? Pero es lo mismo, es básicamente cambiar, en vez de que sea artículos sean modelos y en vez de sucursales vendedores. ¿Ok? Y también los datos, ¿no? Aquí sería 10 modelos, dijeron, ¿no? 10 modelos y aquí 5 vendedores. Pero esto es un poquito más pequeño, o sea, solo sería cambiar. La idea va a ser la misma. ¿Ok? Ah, y después tendría que hacer este inciso, ¿no? De ordenarlos. Entonces, ¿cómo representaríamos esto? Primero que nada, bueno, aquí te dice que tienes que decir las cantidades totales de cada artículo, la cantidad de artículos en la sucursal 2, la cantidad de artículos de artículo 3 en la sucursal 1, la recaudación total de cada sucursal, la recaudación total de la empresa y la sucursal de mayor recaudación. ¿Ok? Entonces, básicamente, pero aquí dice que la matriz, o bueno, los datos solo son, ¿qué les digo? Diseñar un programa que permita leer ya, que permita leer los precios de 5 artículos y las cantidades vendidas por una empresa en sus 4 sucursales. ¿Ok? Entonces, tenemos que leer los precios de los 5 artículos que ofrece la empresa. ¿Cómo hacemos eso? Nos creamos un vector, ¿cierto? Que cada posición va a representar a un artículo. ¿Ok? Y en ese artículo, aunque aquí no estoy equivocando, en ese artículo, ahorita lo vamos a ver, hay que poner qué precio, el precio respectivo de cada artículo. Como es un vector, entonces en la posición 1, que va a representar el artículo 1, decirle cuesta tanto. El artículo 2 cuesta tanto, el artículo 3 cuesta tanto. Eso es leyendo nomás, ¿cierto? Del usuario. Leemos esos datos y los vamos llenando el vector. ¿Ok? Y después dice las cantidades vendidas por una empresa en sus 4 sucursales. O sea, el artículo 1 se ha vendido 36 veces o 36 unidades en la sucursal 1. Del artículo 2, 25 unidades en la sucursal 1. Del artículo 3, 10. Del artículo 4, 22. Y del artículo 5, 16. Y lo mismo, ¿no? Ir llenando cada sucursal. ¿Cuánto han vendido de cada artículo respectivamente? Y si se dan cuenta, es una matriz, ¿verdad? Donde cada columna es una sucursal y cada fila es un artículo, ¿no es cierto? Entonces, si yo veo la fila artículo 1 con sucursal 3, significa que la sucursal 3 ha vendido 20 unidades del artículo 1. Si veo la fila artículo 4 de la sucursal 4, significa que la sucursal 4 ha vendido 22 unidades del artículo 4. ¿Ok? Entonces, esta tabla nos ayudaría a hacer esa relación. ¿Cuántas unidades se vendió
de un artículo en una sucursal, básicamente. No hay dónde perderse, ¿no? Artículo 5 se vendió 10 veces en la sucursal 3. O sea, 10 unidades se han vendido en la sucursal 3 de este artículo. ¿Ok? Pero, como les dije, ¿no? Hay algunas cosas que me dicen, algunos incisos que me dicen que tengo que hallar la recaudación total de cada sucursal. O sea, cuánto dinero han ganado cada sucursal. Y aquí solo tengo las unidades, entonces, como lo dice aquí, tengo que leer también los precios de los artículos. Y esos precios los guardaría en un vector. ¿Ok? Posición 1 es del artículo 1, posición 2 es del artículo 2. Entonces ya tendría los precios de cada artículo y las unidades vendidas por cada sucursal de cada artículo. ¿Ok? Eso estaría en una matriz y eso en un vector. ¿Ok? Y supongo que muy similar ha tenido que ser el que les ha dado la LICEN, ¿no es cierto? Porque si les ha pedido a los vendedores que más modelos... Ah, no. Para ordenar no se necesita tener el precio. Se puede hacer en base a esto nomás. ¿Ok? Entonces, este inciso, su equivalente en este ejercicio sería ordenar las sucursales que más productos vendieron. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, primero tendríamos que llenar la matriz, ¿no es cierto? Haremos de una vez este ejercicio. Me voy a crear otro formulario. Lo voy a cerrar porque ya me necesito. Esto también. Y aquí voy a ver qué necesito. Primero tengo que leer los precios, ¿verdad? Bueno, no importa si leo primero los precios o primero las unidades, en realidad. Da igual. Pero voy a decir que primero voy a leer los precios. Entonces aquí voy a poner un list box. Le voy a decir que aquí se van a mostrar los precios. Precios. Y me va a crear otro list box que va a ser para mostrar la matriz, como la que hemos mostrado hace un ratito, ¿no? Y aquí va a ser, que se llame, no sé, sucursal, producto. Esa es la relación, ¿verdad? Y me va a crear un botón donde va a leer los datos y los va a ir llenando, ¿no es cierto? Entonces primero vamos a leer los precios. Creo que van a ser botones separados. Este va a ser el botón para leer precios. Y me va a crear otro para leer unidades, que es para irme a la matriz. Que no lo hayan hecho así no significa que está mal lo que han hecho, por si acaso. Mi manera de resolverlos así, entonces así lo voy a hacer. Si ustedes han hecho solo un botón para llenar los dos, no pasa nada, no significa que está mal, ¿ok? Está bien también. Pero para mí esto me parece más ordenado, por eso lo hago así, ¿ok? Voy a crear el vector de precios. Es esto, ¿verdad? ¿Dónde están los precios? Precios, ¿cuántos productos son? ¿Cuántos artículos? 5. Entonces va a ir desde el 1 hasta el 5. Sin tejer. Entonces me va a crear la matriz, que va a ser, que se va a llamar, no sé, unidades. ¿No es cierto? Son las unidades. Que va a tener, ¿cuántas filas? 1, 2, 3, 4, 5 filas. Entonces va a ir desde el 1 hasta el 5. Y va a tener 4 columnas. Hasta el 4. Y esto va a almacenar enteros. Pero todo no va a almacenar reales, son unidades. Ya está. Voy a llenar mi vector de precios. Eso es recorriendo con un for. Va a comenzar en 1, va a ir hasta el 5, de 1 en 1. Ya. Aquí, precios en la posición actual va a ser igual a lo que voy a leer del usuario. Input box. Ingrese el precio del artículo, y aquí le voy a decir el artículo tantos. Artículo post. O sea, si post es 1, artículo 1. Si post es 2, artículo 2. Ya está. Y esto al mismo tiempo lo voy a mostrar.
en el listbox 1. Listbox 1.addItem va a ser igual a precios en la posición actual. Post. Ya está, eso ya debería estar. Obviamente, primero lo que tendría que hacer es, por si acaso, un listbox 1.clear. Eso ya debería estar, ni siquiera voy a hacer la prueba, no hay donde perderse. Y ya. Y en el botón este que hice es para llenar la matriz, ¿verdad? ¿Cómo lleno? Ah, me faltan las variables. Solo es una, creo. Info as integer. Aquí tengo que llenar la matriz. Para llenar la matriz tengo que recorrer toda la matriz, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se recorrió una matriz? Con dos fors. For fila, que va a comenzar en 1, va a ir hasta la fila 4. No, mentira, va a ir hasta la fila 5. De 1 en 1. Le pondré una vez su final porque si no me voy a olvidar. Y aquí adentro otro for, que va a recorrer las columnas. Que va a ir hasta la columna, este sí va a ir hasta la columna 4. De 1 en 1. Listo. Entonces con estos dos fors voy a recorrer toda la matriz. Y por cada posición de la matriz que tengo que hacer, insertarle un dato que el usuario me va a dar. Entonces, input, mentira, unidades en la posición, en la fila actual, columna actual, va a ser igual a inputbox. Y también les tengo que enseñar a cómo generar números aleatorios. Seguro lo han hecho, pero la dicen. Pero a ver si nos da tiempo. Si no, la siguiente clase les enseño. Inputbox, y aquí voy a poner ingrese cuántas unidades vendió la sucursal tantos. ¿Qué sucursal? Las sucursales son las columnas. Entonces, aquí le concateno la columna actual y voy a seguir con el mensaje. Ingrese cuántas unidades vendió la sucursal tantos del artículo tantos. Aquí le concateno la fila. ¿No es cierto? Porque las filas representan los artículos y las columnas representan las sucursales. Por si acaso, es una duda un poco común, no importa si las sucursales son las filas y los artículos son las columnas, o sea, si se lo hace al revés, no importa, ¿ok? Obviamente, si los artículos van a ser las columnas, entonces tendría que haber 5 columnas, ¿no es cierto?, por cada artículo. Y si las sucursales van a ser las filas, entonces tendría que haber 4 filas nada más, ¿no es cierto? No importa en qué sentido lo represente en la matriz, ¿ok? Porque de todas maneras los datos van a estar ahí, ¿no es cierto? La sucursal 1 igual ha vendido 10 unidades del artículo 3, solo que esto estaría aquí, si fuera al revés, ¿ok? No hay una regla que diga que sucursal va a ser columnas y artículo va a ser filas. Eso depende de ustedes, ¿ok? Solo que obviamente se maneja un poco diferente, porque los datos no van a estar en este orden, van a estar, ¿qué les digo? El 10 va a estar aquí, el 30 va a estar aquí, ¿no es cierto? Porque va a estar invertida, por así decirse, la matriz. ¿Ok? No importa, no hay una regla que te diga que tal dato o tal cosa va en las columnas y tal cosa va en las filas. No, eso depende de ustedes. ¿Ok? Yo fácilmente hubiera podido representar este ejercicio aquí poniendo sucursales y aquí poniendo artículos. ¿Ok? Y me iba a funcionar igual, no causa ningún problema. Pero en este caso lo hice al revés. Ya, entonces, y al mismo tiempo, este for vamos a aprovechar, les voy a volver a mostrar, aquí en el ejercicio que hicimos hace ratito para mostrarles, hemos utilizado ¿dónde está? Hemos utilizado dos fors para llenar la matriz y hemos utilizado otros dos fors para mostrar, ¿no es cierto? Pero en vez de hacer esto, podemos unir los dos, ¿no es cierto? Como estoy utilizando los dos fors que son lo mismo, podemos tanto leer e insertar al mismo tiempo. Entonces eso es lo que voy a hacer ahorita, aquí, en el ejercicio que estamos haciendo ahora de producto sucursal. ¿Ok? Estoy
insertando un dato a la matriz y al mismo tiempo lo voy a mostrar. ¿Ok? Entonces aquí tendría que tener mi variable fila cadena, que va a comenzar en vacío. Fila cadena va a ser igual a fila cadena concatenado con unidades, o sea, el dato que acabo de leer, que es esto, ¿no es cierto? El dato que acabo de insertarle a mi matriz, ¿cierto? Que es ese. Entonces, copiar, pegar. Y le concatenamos un espacio para que se entienda, ¿no es cierto? Ya está. Y después de este for, lo que hacíamos era mostrar, añadirlo al listbox de la matriz, ¿no es cierto? O sea, este, que es el listbox 2. Entonces, esto lo voy a cerrar. Ya no estamos, eso también lo voy a cerrar. El listbox 2 punto add item. ¿Y qué ítem queremos añadir? La fila cadena. Listo. Y ya está. Entonces, estos dos fors lo que hacen es leer datos del usuario y al mismo tiempo insertarlos en el listbox donde se van a mostrar. ¿Ok? Aquí voy a crear sus variables. Fila as integer. Dim columna as integer. Dim fila cadena as string, que esta es una cadena. Y ya. Ya debería estar dando, ya debería estar llenando. La macana es que llenar la matriz de datos, como es un 5 por 4 sería 20, nos va a demorar un poquito. 20, 35, 50, 15, 60. Precio del artículo 1, 20. Del 2, 35. 15 después, ¿no es cierto? Ah, no, 50, 15, 60. 50, 15 y del artículo 5, 60. Ahí está. ¿Ok? Tal vez para mejorarlo, para que sea más intuitivo, podríamos poner que añada a la fila el precio, pero con un mensajito. Está ejecutándose ese rayo. Voy a poner artículo, le concateno qué artículo es, o sea, post, ¿está? Concatenado con lo que voy a poner aquí. Bueno, aquí le voy a poner, para que se vea mejor, un espacio, dos puntos, espacio, y ya. Y me falta el concatenar. Ya, ahora sí debería estar mejor. A ver. Bueno, ahorita no importa, digamos que todos cuestan 10. Lo más rápido. Artículo 1, 10. Más, lo podemos mejorar más aún. Concatenado con bolivianos. Listo. Ahí está. Artículo 1, 5 bolivianos. Artículo 2, 6 bolivianos. Ya, está mejor, ¿no? Y vamos a llenar la matriz. Lo vamos a hacer súper rápido. Para ver si está bien. Esto solo es prueba, por si acaso. Ya está. Y se muestra la matriz, ¿no? Un poquito feíto, pero ustedes ya saben por qué es. Porque hay dígitos, hay números de 2 dígitos y de un dígito, ¿no? Pero no hay otra forma. Tendrías que hacer todo un algoritmo para que se vea bien. Ok, esa es la matriz. Ya, me está funcionando bien. Ahora, tengo 10 minutos, tal vez lo termine. Quiero hacer el inciso que la Licen les dio. Ordenar los vendedores que más modelos vendieron. ¿Qué tendríamos que hacer? Sería las sucursales que más artículos vendieron, en este caso. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que agarrar la columna de una sucursal y sumar todos sus artículos, ¿no es cierto? 36 más 25 más 10 más 22 más 16, y te va a decir cuántos artículos vendió, en realidad, ¿no es cierto? Sin importar qué artículo es, todos estos son artículos. Entonces,
hay que sumar cuántos artículos en total ha vendido cada sucursal, o sea, hay que recorrer cada columna, ¿no es cierto?, de arriba abajo, y decir, esto tantos artículos, después este tantos artículos, después este tantos artículos y este tantos artículos. ¿Ok? Y luego, esos datos los vamos a guardar en un vector, ¿no es cierto? Vamos a decir que en la posición 1 de ese vector vamos a poner... Uy, eso va a estar un poquito complicado, a ver. Tendríamos que poner al vector, ordenarlo. Pero cuando lo ordenamos, vamos a poner, ¿no? Sucursal 1 a tantos artículos, sucursal 2 tantos artículos, sucursal 3 tantos artículos, sucursal 4 tantos artículos. Eso lo ponemos en su vector, ¿no? En su posición respectiva. La macana es que al ordenar, si ustedes recuerdan, y lo tengo aquí, al ordenar, perdemos las posiciones, ¿no es cierto? Así es inicialmente, digamos, pero después de ordenar, lo que estaba en la posición 1 se ha ido a la posición 3, ¿verdad? Ahí perdemos la posición, o sea, el 3 está en la posición, el 36 en este caso está en la posición 3. ¿Cómo vamos a saber de qué sucursal es este dato? O sea, hemos puesto en la posición 1 el 36 porque pertenece a la sucursal 1. Hemos puesto el 10 en la posición 2 porque pertenece a la sucursal 2. Pero si después de ordenar se cambian de posiciones, entonces se desordena todo y ya no sabemos de qué sucursal pertenece. Entonces lo que podríamos hacer es... ya sé qué podemos hacer. Fácil. Vamos a ordenar, vamos a mover los precios, o bueno, las unidades totales de cada sucursal, pero también nos vamos a crear otro vectorcito que va a tener los nombres de las sucursales, por así decirse. Sucursal 1, sucursal 2, sucursal 3, sucursal 4. Entonces, si su precio de la sucursal 1 lo vamos a cambiar a la posición 2, por ejemplo, como aquí, entonces el nombre, en el vector de nombres, también lo vamos a cambiar. ¿Ok? También lo vamos a cambiar. Cosa de que tanto su nombre como su cantidad de unidades se cambien juntos, ¿no? Y no se pierdan, no se desconecten. ¿Ok? Y así siempre van a estar uniditos y nunca vamos a perder el rastro, por así decirse. Nunca vamos a decir de quién era el 36, de quién era el 9. ¿Ok? A ver, vamos a hacer eso. Entonces, voy a crear otro botón, que este va a ser ordenar sucursales, digamos. Ordenar por unidades vendidas. Vendidas. Ok. Y aquí vamos a poner otro listbox que va a poner, este va a ser para ordenar sucursales por unidades. Ahí está. Aquí se va a mostrar ordenaditas las sucursales. Hacemos doble clic en este botón que va a ordenar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hemos dicho que tenemos que hacer? Nos vamos a ir a nuestra matriz. Lo que vamos a hacer es, creo que lo tengo, no. Vamos a hacer un recorrido peculiar de la matriz. Vamos a ir de arriba a abajo, de izquierda a derecha. ¿No es cierto? O sea, vamos a ir viendo columna. Primero vamos a ver toda una columna, luego vamos a ir a la siguiente columna, luego vamos a ir a la siguiente columna y luego vamos a ir a la siguiente columna. ¿No es cierto? Diferente a lo que hemos visto en el recorrido. Lo que hacíamos antes era ir primero ver una fila, luego siguiente fila, luego siguiente fila. Aquí vamos a ver primero las columnas. ¿Ok? Y por cada columna que vea, voy a hacer su suma. ¿Ok? Por ejemplo, 36 más 25 más 10 más 22 más 16. Esa es la cantidad de artículos que vendió la sucursal 1. Y esa suma lo vamos a guardar en el vector que después vamos a ordenar. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Vamos a recorrer toda la matriz, ¿no es cierto? Sí o sí vamos a recorrer toda la matriz. Pero esta vez vamos a ir de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Entonces, for
Por cada columna que vea tengo que recorrer todas las filas, ¿verdad? Entonces columna, va a comenzar la columna 1, va a ir hasta la columna 4, de uno en uno, next columna. Por cada columna tengo que recorrer todas sus filas, o sea, esto sería columna 1, todas sus filas. Entonces aquí es for, fila va a comenzar en la 1, va a ir hasta la 5, de 1 a 1. Next, fila. ¿Y qué tengo que hacer por cada posición que vea? Tengo que sumar, ¿no es cierto? Tengo que ir acumulando básicamente. 36, luego voy a ir a esta posición, va a ser 36 más 25, luego voy a ir a esta posición, va a ser 36 más 25 más 10, voy a venir a esta posición, 36 más 25 más 10 más 22. Entonces, voy a crear una variable que se va a llamar total artículos, que es el total de artículos vendidos por sucursal, que va a comenzar en 0. Que va a ser total artículos, va a ser igual a lo mismo, total artículos más el dato actual, en la posición actual. Entonces sería unidades en la posición actual, o sea, fila, columna. Listo. Ya está. Entonces, voy a entrar a la columna 1 y voy a recorrer todas sus filas. Y los datos de esas filas los voy a ir acumulando en esta variable. Acumulados. Y luego, al terminar de recorrer todas las filas, se va a salir de este for. Lo que tendría que hacer es insertar en el vector que después voy a ordenar, ¿no es cierto? Entonces voy a decir que voy a crear un vector que se va a llamar unidades totales, porque eso es lo que hace, guarda las unidades totales por sucursal. Que van a ser por cada sucursal, ¿cuántas sucursales? 4. Entonces voy a ir desde la 1 hasta la 4. Y va a almacenar enteros. Listo. Entonces, cuando termine de recorrer todas las filas de una columna, ¿no es cierto? Ya voy a tener el total de artículos sumados en esta variable. Entonces, en el vector unidades totales, en la posición de la sucursal actual, eso significa de la columna actual, o sea que vendría columna, va a ser igual a total artículos. Y ya está. ¿Ok? Entonces va a guardar en su columna respectiva, o sea, en su sucursal respectiva, va a volver aquí, va a irse a la siguiente columna, a la columna 2. Y lo mismo, va a volver a hacer lo mismo. Total artículos va a volver a comenzar en 0 y otra vez va a comenzar a sumar 14 más 19 más 8 más 1 más 2 o más 20 y al final va a haber un total, ¿no es cierto?, de la suma. Cuando salga de esto va a haber un total que va a estar guardado aquí y eso igual a su respectiva sucursal en el vector de unidades totales se va a guardar. Listo. Y luego, lo que tendría que hacer es, cuando salga de este for, ya voy a tener todo mi vector unidades totales lleno, con sus respectivos artículos totales, ¿no es cierto? Y voy a tener un vector en la posición 1 va a estar la cantidad total de artículos que vendió la sucursal 1. En la posición 2 va a estar la cantidad total de artículos que vendió la sucursal 2. En la posición 3 va a estar la cantidad total de artículos que vendió la sucursal 3, respectivamente, ¿no es cierto? Entonces, eso ya es lo que tendría que ordenar. ¿Cómo ordeno? Con el algoritmo que hemos aprendido en la anterior clase, con este, que era con dos fors, si recuerdan, ¿no es cierto? Eran dos fors para ir recorriendo el B y el A. Entonces sería for A, comenzaba siempre en 1, en este caso va a ir hasta, el A siempre iba hasta una posición menos del vector que va a ordenar, en este caso nuestro vector es de 4, entonces va a ir hasta el 3, de 1 en 1, voy a poner su next A de una vez,
Y aquí el for B para el puntero B, ¿no es cierto? Si recuerdan, que siempre iba a comenzar el A más 1. Entonces siempre va a ser A más 1. Va a ir hasta la última posición, que va a ser 4. To 4, step 1. Next, B. Y aquí adentro se hacía el intercambio, ¿no es cierto? Preguntábamos, si este es menor que este, intercambiábamos, ¿no es cierto? Entonces, sí. Unidades. Ahorita el vector que quiero ordenar es unidades totales, ¿no es cierto? Unidades totales en la posición. B es menor o igual a unidades totales en la posición A. Si es menor, entonces intercambiamos, ¿no es cierto? Me falta el den. Entonces, me he equivocado, he borrado un paréntesis. Ahora sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Intercambiarlos. Me creaba una variable out, donde ponía lo que estaba en unidades totales en la posición A. Luego, unidades totales en la posición A iba a ser igual a unidades totales en la posición B. Fíjate, ya me pasó de tiempo. Voy a terminar, yo voy a terminar. Unidades totales. Por si acaso, esto lo hemos hecho en la anterior clase, ¿no es cierto? Este for era para ordenar. Es el algoritmo de este ordenamiento. En la posición B va a ser igual a aus. Y aquí era el end if. Listo. En el caso de que el valor que está en la posición B de este vector es menor al valor que está en la posición A, entonces intercambiamos, ¿no es cierto? Y hacíamos esto, el intercambio, ¿verdad? Y después el for se iba a encargar de que el B recorra hasta el final, el A se iba a encargar de que recorra hasta el penúltimo, cada vez que B recorra todo. Y ya, al final de este for, cuando salga de este for, ya debería estar ordenado nuestro vector. Lo que nos tocaría hacer es poner aquí el orden, ¿verdad? Pero, como les he dicho, los datos se han mezclado. Hemos puesto el 36 en la posición 1 porque el 36 eran los artículos totales que vendió la sucursal 1. Hemos puesto el 10 en la posición 2 porque el 10 era los artículos totales que vendió la sucursal 2. Pero al cambiar eso de posición ya pues, se mezcla todo y es todo un alboroto. Al final, después de ordenar, ya no sabes cuál pertenece a cuál. Entonces, para eso les dije que tenían que crearme otro vector. Se va a llamar sucursales. ¿Cuántas sucursales hay? Hay 4. Y aquí se van a guardar, podríamos guardar cadenas o enteros. En este caso, cadenas. Lo que voy a hacer es decir, antes de ordenar, que es este for, voy a decir que sucursales en la posición 1 va a ser igual a sucursal 1. Tal cual, ¿cierto? Sucursales y lo mismo tendría que hacer para los 4 sucursales. Sucursal 2. Sucursal 3, bueno, no sé si siguen algunos. Sucursal 3 y lo mismo, sucursal 4. Esto lo podríamos haber hecho con un for que vaya del 1 al 4, pero esto es una manera rápida de hacerlo. ¿Ok? Ya está, estoy diciendo que sucursales a la posición 1 va a ser sucursal 1. Entonces aquí, si vamos a intercambiar la suma total de los artículos que vendió una sucursal de posición, entonces en el vector de sucursales también tendríamos que cambiar su nombre a la posición que estamos cambiando, tal cual. O sea, si aquí vamos a cambiar, digamos, el 36 a la posición 2,
En el vector de sucursales, donde están sus nombres, también tendríamos que cambiar el nombre de la sucursal 1 a la posición 2. ¿Ok? Cosa de que al momento de ordenar esto, también se ordenen los nombres. ¿Ok? Entonces, aparte de hacer esto, también tendríamos que ordenar los nombres. Este se va a llamar aux, este se va a llamar aux cadenas. Aux nombres, que se llaman, porque va a manejar nombres. Va a ser igual a sucursal, sucursal en la posición A también, sucursal en la posición B, va a ser, no mentira, en la posición A, es igual a sucursal, la posición B, y sucursal en la posición B va a ser igual a aquí es aux nombres. Ya está, he hecho lo mismo que he hecho aquí, solo que este está cambiando en el vector de las unidades totales vendidas, ¿no es cierto? Y este está cambiando los nombres, cosa que siempre vaya igual, ¿no es cierto? Si voy a cambiar las unidades totales de la sucursal 1, también voy a cambiar su nombre, cosa de que no se pierda esa relación. ¿Ok? Entonces aquí igual se va a ordenar. Y lo único que tendría que hacer aquí es directamente, al salir de este for, ya va a estar ordenado las unidades totales, como les he dicho, ¿no es cierto? Pero también ya va a estar ordenada el vector de las sucursales. O sea, ya te va a decir cuál es la primera sucursal que ha vendido más. Porque como hemos ido ordenando al mismo tiempo con los números, o sea, con sus totales, los nombres igual se han ido cambiando. ¿Ok? Entonces aquí lo único que tendríamos que hacer es recorrer todo el vector de sucursales. Por pos igual a 1, va a ir hasta el 4, de 1 en 1, next pos, y aquí, ¿qué listbox? Ese es el 3. Listbox 3, me equivoco, punto add item, y aquí tenemos que añadirle sucursal en la posición pos. Eso creo que ya debería dar, ojalá que dé. Bueno, si está mal, es por algún pequeño error, pero la lógica ya está aquí, ¿ok? Puedo hacer si quieren la prueba, pero voy a tardar. O sea, para que salga bien tengo que poner también datos consistentes, ¿no es cierto? No solo tengo que poner datos de prueba, como hace rato todos valían 10 y poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la matriz, no. O sea, tienen que ser datos consistentes, básicamente poner estos datos que están en mi ejemplo, ¿ok? Estos. Estos sí son datos consistentes, son datos de la vida real, ¿ok? Y esto me va a tardar unos 5 minutos, yo creo, en llenar, ¿ok? Y recién haría la prueba. Y si sale algo mal, tendría que corregir, volver a llenar la matriz, ¿ok? Pero tal vez algo está mal. Aquí me falta, por ejemplo, declarar las variables. No creo que esté mal, nada. Si está mal algo es porque he escrito mal alguna variable o algo así, pero nada más, ¿ok? La lógica está aquí, ¿ok? Además de que ya me pasé 10 minutos de mi clase. Entonces, eso sería el problema. No le estoy haciendo la prueba por falta de tiempo, porque capaz encuentro un problema y tengo que corregir y todo eso, ¿ok? Pero eso ya se los dejo a ustedes. O sea, si hay un problema es algo pequeño, es un pequeño cambio. Tal vez me he equivocado al escribir algún nombre de variable o tal vez me estoy olvidando poner, no sé, en vez de unidades totales B, tal vez solo le he puesto B en alguna parte, ¿ok? Pero este ya resolvería el problema. Y aquí en la vista, en el formulario, que no me sale, aquí ya me debería aparecer el orden de las sucursales. Me diría sucursal 3, sucursal 2, sucursal 5, digamos así, en orden, ¿no? De quién ha vendido más. ¿Ok? Es más, podríamos mejorarlo. Aquí en vez de poner solo sucursal concatenado con cuánto ha sido la cantidad que ha vendido. Puedo poner el mensaje, vendió vendió, eh, sería unidades totales en la posición actual. Unidades. Y sería mucho más específico el mensaje, ¿no es cierto? Aquí te diría,
En la vista te diría, sucursal 2 vendió 15 unidades, sucursal 3 vendió 6 unidades y así. ¿Ok? Bueno, eso sería todo, muchachos. Como os he dicho, no quiero hacer la prueba porque ya me pasé mi tiempo. Tardaría más en llenar los datos. Es moroso llenar los datos. Pero si algo está mal, es algo pequeño. Tampoco es algo súper grande. Estoy seguro de eso. Aquí estoy haciendo el ordenamiento. Auxi, una Aquí estoy haciendo dudita. la Si suma. digamos, si digamos los precios de los artículos queremos que vaya de, digamos, 10 bolivianos a 99 bolivianos, eso más tal vez, o en un video tal vez nos podría explicar. No he entendido muy bien, pero el inciso. ¿A qué te refieres? O sea que los precios de los artículos no lo pusimos al principio y nosotros Ujú. podemos llenar cualquier precio, ¿no ve? Entonces poner un rango, digamos, que los artículos vayan de 10 bolivianos a Ah, 99 ya. bolivianos en Ah, ya, ese ya, sí, rango. sí. Sí, eso es números aleatorios, ¿no es cierto? Que te ponga un número del 10 al 99, ¿no es cierto? Eh, sí, eso no me dio tiempo. Eso es justamente lo que les decía. Son números aleatorios que eso les voy a enseñar cómo generar. eh, creo que ya tengo un video, tengo una clase pasada que del anterior semestre que les enseñé eso. Si quieren eso les voy a pasar para que lo vean cómo lo hago. Igual de todas maneras la siguiente clase lo voy a ver, pero capaz necesiten antes. Entonces les voy a pasar el video donde les enseñé el anterior semestre a generar números aleatorios, donde dices que el precio sea entre 10 y 99, como tú me has dicho. Eso se puede hacer con números aleatorios. Eso les voy a pasar el videito porque ya no hay tiempo. Y lo único que tendría que hacer es, en vez de leer los datos del usuario, como lo hago aquí, es poner la instrucción que genera los números aleatorios, que lo van a ver en el video que les voy a pasar. Y nada más, ¿ok? Eso sería, muchachos. Me he pasado